Buenos días, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Regiones en Cuarentena, más allá de los 100 días. Hace 24 años la Defensoría del Pueblo inició sus actividades como la única institución constitucional y autónoma que tiene por mandato la defensa de los derechos de las personas frente a la excesiva, arbitraria, abusiva e irregular actuación de la administración pública. En estos años de vida institucional, la Defensoría del Pueblo ha confrontado etapas distintas de nuestra historia en función del momento que le tocó actuar, desde enfrentar la violación de los derechos humanos en un régimen autoritario, así como en los sucesivos regímenes democráticos. En ambos escenarios, la Defensoría del Pueblo cauteló el respeto y la protección de los derechos fundamentales. Por primera vez, tenemos que hacer frente a una complicada problemática vinculada a una pandemia. A partir de ello, nuestra institución se ha mantenido alerta para enfrentar diversos escenarios. Uno de ellos, y de primer orden, el nivel de capacidad de respuesta del sistema sanitario en nuestro país, cuya rectoría la ejerce el Ministerio de Salud en el marco de un proceso de descentralización que obliga justamente a los gobiernos regionales y locales tener a cargo la prestación de los servicios de salud, siempre en respeto y cumplimiento de la Política Nacional de Salud. Sin duda, en ese contexto, la defensa del derecho a la salud, inexorablemente vinculada a la vida, toma especial relevancia. Sin embargo, existen otros derechos vigentes y que no han sido restringidos por el estado de emergencia y menos por la cuarentena o aislamiento social obligatorio. Uno de ellos es el derecho de acceso a la información y transparencia, que no solamente implica la publicación en la página web de las acciones realizadas y ejecución presupuestal de las diversas instituciones públicas, sino las condiciones que aseguren que como ciudadanos y ciudadanas en ejercicio podamos formarnos una opinión sustentada con información oficial, veraz y oportuna, y podamos participar además activamente en la vida democrática, alcanzando nuestras propuestas, exponiéndolas libremente o ejerciendo nuestra capacidad de diálogo. Adicionalmente, la información, qué duda cabe, previene conflictos y por supuesto crea las condiciones para el entendimiento entre autoridades y de estas con la población. Por estas consideraciones, en este evento compartiremos con ustedes información recabada en el ejercicio de nuestras funciones, en 4 de las 7 regiones que permanecerán en cuarentena focalizada y con mayor restricción de su derecho a la circulación. Junín, San Martín, Arequipa y Huánuco nos acompañan el día de hoy. Cedo el uso de la palabra seguidamente al doctor Teddy Panis, jefe de la Oficina Defensorial de Junín. Muchas gracias. Muchas gracias. Evidentemente, este es un gato común, un gato casero, un gato doméstico, muy parecido al que puede usted tener en casa o el de su vecino. Si es un gato con suerte, tendrá alimento para gatos, atún para gatos, paté para gatos, y a pesar de todo el marketing y los empaques muy bonitos que puedan tener, estoy seguro que no se lo daría como alimento a sus hijos. ¿Y por qué? Porque tenemos necesidades distintas, tenemos modos de procesar nuestras proteínas de forma distintas, y es completamente distinto a la forma de atender a un animal que a una persona. Por ello nuestra preocupación cuando el alcalde distrital de Sicaya recomienda el uso de ivermectina veterinaria para vecinos y vecinas del distrito como una forma de prevención del COVID. Ante esto, la Defensoría del Pueblo hizo una recomendación directa al alcalde para que se abstenga de realizar este tipo de campañas que ponen en riesgo la salud de sus vecinos. Ustedes saben además que la ivermectina, la de uso humano, forma parte del paquete de medicamentos para el tratamiento de la enfermedad. La resolución ministerial número 375 es bastante clara al señalar que no existen tratamientos suficientemente probados para la atención del COVID-19 y deja en manos de los médicos internistas y tratantes la administración de este medicamento. Por ello también nuestra preocupación cuando el alcalde de Chanchamayo realiza una campaña convocando a todos los sintomáticos a distintos puntos de la ciudad para administrar este medicamento. Aquí hay dos situaciones. Por un lado,
que la administración del medicamento solamente puede ser en base a una previa evaluación médica, y por otro que se estaba convocando a los sintomáticos leves. Es decir, que las personas con síntomas de COVID salgan de sus casas, con lo cual rompe la idea de esta cuarentena. Pero las motivaciones de estas autoridades no son ajenas a algunos números que debemos compartir con ustedes. El primer día de la cuarentena no teníamos ningún caso. Al cuarto día se presentaron 10 casos. Hasta el día de ayer teníamos 6.805 casos. Esta cifra abultada no es la única razón por la cual la región Junín permanece en cuarentena. Entre el 1 de junio y el día de ayer se presentaron 4.909 casos. Esto significa que la gran parte de los casos que tenemos el día de hoy se han producido en los últimos 40 días. Esto revela un crecimiento exponencial de contagiados. Esto nos ha pasado factura. 359 hospitalizados, 48 personas en unidad de cuidados intensivos, 188 fallecidos. Recordemos que dentro de estos números también se encuentran miembros de la Policía Nacional, serenos, funcionarios públicos, servidores, donde además del dolor de las familias, también merma la atención que el Estado debe brindar a ciudadanos y ciudadanas. La región Junín, al igual que muchas otras, tenemos el problema de camas y de insumos médicos. Pero el principal problema de la región, que se puso de manifiesto en un pedido que se hace a la PCM y al Ministerio de Economía y Finanzas desde fines de mayo, es la contratación de personal médico, quienes han permitido precisamente que tengamos 2.305 altas. En esta misma línea de pensamiento, permítanme compartir esta imagen. Este es Yauli Loroña. Y compartimos esta imagen donde no se nota la actividad minera porque queremos poner énfasis en que se trata de un pueblo de gente honesta y trabajadora que vive a 3.750 metros de altura. Recuerden que por Loroya se llega no solamente a Huancayo, también a Pasco, a Huánuco. Es la entrada al centro del país. Todo lo que llega a sus mesas pasa por Loroya. Tiene una población aproximada de 40.000 personas y unos 350 casos. Frente a ello, el alcalde provincial de Yauli Loroya, junto con los alcaldes distritales, decidieron ser mucho más drásticos para contener el contagio. Y establecieron en algún momento que los locales comerciales, centros de abastos, bodegas, funcionen únicamente entre las 6 y 1 de la tarde o 2 de la tarde, dependiendo de la fecha. Como Defensoría del Pueblo, tuvimos que recordar no solamente las jerarquías normativas y las facultades que tiene el municipio, en las cuales no está esta disposición, sino que además una disposición de este tipo fomenta la aglomeración de personas. Menor tiempo de atención al público genera una mayor concentración de personas, lo que iba en contra de la intención del municipio. Felizmente, los municipios nos entendieron y dejaron sin efecto esta medida. Finalmente, esta imagen es la de la fiesta de Santiago. Para Junín es más que una estampa costumbrista. Es tan esperada como la procesión del Señor de los Milagros en Lima o los carnavales en Cajamarca. Forma parte de la identidad de este pueblo. Este año, en julio, no habrá fiesta. No debe haber fiesta. Por ello, nos hemos comunicado, hemos hecho una recomendación con 30 subprefectos de los distritos donde más realizan la festividad para que tengan coordinaciones con los municipios, la policía, los presidentes de las comunidades, de las juntas de regantes, las organizaciones sociales en general, para evitar esta aglomeración de personas. Este julio no habrá fiesta. Los esperamos el siguiente año. Muchas gracias. Seguidamente presentamos a la doctora Yanet Álvarez, jefa de la Oficina Defensorial de San Martín.
tenemos algún problema con el audio. Mil disculpas, vamos a rectificar, por favor. Adelante, Janet, ¿estás con el audio? El audio, Janet, por favor. Mientras vamos mejorando el audio con Janet, la invito a la doctora Lisbeth Illanes, jefa de la Oficina Defensorial de Huánuco, por favor. Muy buenos días, muchísimas gracias, doctora, y a todas las personas que nos escuchen y nos siguen a través de las redes sociales. ¿Quién es Cataleña? Cataleña fue una bebé de 4 meses de nacida del centro poblado de Subte, San Jorge, distrito Rupa-Rupa, provincia Alonso Prado, la zona selva de la región Huánuco. Nació el 5 de febrero, proveniente de una familia muy humilde. Su madre, muy preocupada, llevaba a su control a su hija hasta el 5 de marzo, que cumplió todas sus primeras vacunas. A partir del segundo mes de vida, la madre tuvo dificultades para que su hija pueda acceder a las vacunas. Ante la declaratoria de aislamiento social, tuvo temor a ser intervenida. Por ello, solicitó al personal de salud que acuda a su domicilio para que le coloquen las vacunas. Sin embargo, el personal indica que no era posible porque no estaba autorizado a ir a los domicilios y que, de presentarse alguna emergencia, acuda al hospital de Tingo María. La madre no pudo acceder a información oportuna con relación al tratamiento y cuidado de su bebé y tampoco a los suplementos de hierro, pese a estar en un periodo de lactancia. Cuando su bebé presentó fiebre, que fue en el mes de junio, acudió al hospital y el médico pediatra le informa que por la hemoglobina que se encontraba muy baja y ante las faltas de vacuna, su bebé no pudo resistir el cuadro de neumonía, el cual terminó matando a la pequeña Cataleña. Este no es un caso COVID, pero sí llama fuertemente la atención sobre el tratamiento de los niños, las niñas, que durante la cuarentena requerían de sus vacunas, como el caso de Cataleña. En la provincia de Alonso Prado, desde el día que inició la cuarentena, han nacido 617 niños y niñas. Lamentamos el fallecimiento de esta pequeña y exigimos respuestas rápidas a las autoridades que están investigando el caso. ¿Por qué no pudieron atender en el puesto de salud a Cataleña? ¿Qué ha generado que nuestra región siga en cuarentena? El 16 de marzo se registraron 2 casos y 0 fallecidos. El 3 de julio, 3.610 casos y 40 fallecidos. 7 días después, 4.944 casos y 170 fallecidos. En 7 días, la cantidad de casos contagiados aumentó en 1.334 y lamentablemente en 30 fallecidos. El virus se ha expandido en todas las provincias de la región. Por ello se exige que los establecimientos de salud estén preparados para atender a pacientes COVID, pero también a pacientes no COVID. Hubieron 2 factores determinantes en las 2 provincias que tuvieron y tienen mayor cantidad de casos, la provincia de Alonso Prado y la provincia de Huánuco. Uno de ellos, la aglomeración de personas en los mercados. La Defensoría del Pueblo realizó recomendaciones a las 84 municipalidades distritales que tenemos en la región, en el que se les dice que implementen medidas de higiene y saneamiento, que incluya acciones de limpieza y desinfección, pero además acciones de fiscalización para controlar el comercio ambulatorio. Son varias las municipalidades que han implementado las recomendaciones. Se saluda la municipalidad de Monzón, que sacó una ordenanza municipal. Otro de los factores determinantes fue el traslado de personas en el transporte público.
En una supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo al transporte público en la ciudad de Huánuco, advertimos que no cumplían con los protocolos de bioseguridad. Por ello, se le recomendó a la Municipalidad Provincial de Huánuco implemente acciones para asegurar el traslado seguro de la población. Tras nuestra intervención, se logró que la municipalidad apruebe una ordenanza en la que incluye en la tabla de infracciones la sanción de conducir vehículos que no cumplen con los protocolos de bioseguridad. A la fecha se han impuesto más de 500 papeletas. Uno de los grandes problemas en la atención a la salud fue la atención de las mujeres gestantes con COVID. Pese a ser una de las regiones que tuvo más tiempo en prepararse para atender esta enfermedad, durante la cuarentena lamentablemente fallecieron 6 mujeres gestantes. En el mes de mayo empezaron a llegar las mujeres gestantes con COVID a los hospitales y a los centros de salud. Sin embargo, aún no estaban preparados. Y como podemos ver en la imagen, el centro de salud tuvo que improvisar con bolsas negras que normalmente se usa para la basura y con cinta mágica. Al respecto, la Defensoría del Pueblo recomendó a la Dirección Regional garantice la atención de las mujeres gestantes COVID en toda la jurisdicción. Tras nuestra intervención, se logró que funcionarios de esta institución, de las redes de salud, responsables de establecimientos de salud, asuman compromisos dentro de sus funciones para implementar los establecimientos de salud con prontitud. Otro de los problemas fue la distribución de los equipos de protección de bioseguridad para el personal de salud. Justo donde nació Cataleña, el personal de salud dejó de atender por falta de estos insumos. Considerando que estamos en un contagio comunitario, es responsabilidad del empleador garantizar que todo su personal esté debidamente protegido. Más aún, si ya son los 50 médicos que están contagiados, lamentablemente uno ha fallecido, y 143 enfermeras y enfermeros contagiados en el ejercicio de sus funciones. Por ello, exigimos al gobierno regional garantizar la protección de todo el personal de salud. Otro de los problemas es la falta de disponibilidad de camas en UCI, hospitalización y oxígeno medicinal. Tras una supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo, nos preocupa la situación del Hospital COVID de Santa María del Valle. Ellos cuentan con 12 camas UCI, sin embargo, 3 ahorita están vacías, pero no disponibles por falta de medicamentos. De las 40 camas de hospitalización, 2 se encuentran disponibles, sin embargo, es necesario abastecer de más oxígeno a este establecimiento ante la demanda de pacientes. Por ello, se recomendó al gobierno regional garantizar la disponibilidad de camas UCI, hospitalización y oxígeno medicinal. Tras nuestra intervención, logramos que el gobierno regional esté gestionando la instalación de 2 hospitales de campaña en Huánuco y en Tingo María, además de más camas UCI, de hospitalización y oxígeno medicinal. Sin embargo, es urgente contar con más plantas de oxígeno en nuestra región. Exhortó al gobierno regional que gestione el presupuesto con un enfoque de derechos, con un enfoque de discapacidad, un enfoque de descentralización. El presupuesto tiene que llegar a todos los establecimientos de salud, sobre todo aquellos más alejados, como es el caso de Huacaybamba, Puerto Inca y Marañón. Pero además, con un enfoque de interculturalidad. La atención de los pueblos indígenas no puede esperar. Hasta el 2 de julio son 42 casos confirmados en las comunidades nativas de Puerto Inca. Sin embargo, la Dirección Regional de Salud aún no cumple con consignar la información en la sala situacional de la cantidad de pueblos indígenas contagiados en la región. El departamento de Huánuco alberga a más de 240.000 personas que se autoidentificaron como parte de los pueblos Ayaninca, Cacataíbo, Quechua, Chitibo, Conibo y Yanesha, quienes se organizan principalmente en comunidades campesinas e indígenas nativas. La población indígena afronta un conjunto de dificultades propias de su complejidad territorial
y la falta de servicios públicos esenciales que afecta el goce de los derechos fundamentales, colocándolos en una situación de mayor vulnerabilidad ante esta pandemia. La Defensoría del Pueblo exige al gobierno regional se adopten diversas acciones para atender los pueblos indígenas en la región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Illanes. Y pasamos a escuchar la exposición del doctor Ángel María Manrique, jefe de la Oficina Defensorial de Arequipa. Muy buenos días. Muy buenos días, doctora Eugenia. Buenos días con todos y con todas. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto, Ángel María. Muy bien. ¿Por qué es importante mirar a las regiones después de este periodo de cuarentena? Justamente por tres razones que voy a pasar a exponer considerando el caso de la región Arequipa. En primer lugar, porque si solamente se basa las decisiones de gobierno en los promedios nacionales, se invisibiliza las particularidades de cada región. En segundo lugar, porque es a partir justamente del colapso que se ha tenido en los hospitales de cada región, es donde debemos de entender cuáles han sido las causas por las cuales se han generado este colapso. En tercer lugar, no vamos a poder seguir avanzando después de esta cuarentena si es que no tenemos una información oficial desde las regiones conjuntamente con el Ministerio de Salud para enfrentar este problema. Lo que se nos ha informado a nivel nacional es que justamente estamos en una curva de descenso, que los casos vienen descendiendo, pero solamente se da eso en la medida que miremos la línea azul y vemos cómo efectivamente un promedio nacional no visibiliza la particularidad, en este caso, de la región Arequipa. En los últimos 30 días hemos tenido más de 8.000 casos contagiados. Hemos pasado de 150 fallecidos a 467 fallecidos. Y según el reporte de la Gerencia Regional de Salud, hasta el día de ayer estamos ya por llegar a los 20.000 casos contagiados. Por eso es sumamente importante mirar las particularidades regionales para que justamente el esfuerzo del gobierno nacional con los gobiernos regionales pueda enfrentar estos problemas. Desde la Oficina Defensorial de Arequipa hemos tenido múltiples intervenciones, tanto en las áreas de salud, educación y todos los servicios esenciales en este escenario de pandemia. Pero quiero justamente concentrarme en el caso del Hospital Honorio Delgado, porque lo que hemos tenido en las últimas imágenes de diferentes regiones es justamente las imágenes en donde personas se encontraban en las puertas de los hospitales con los balones de oxígeno sin ser atendidos. Obviamente, si nos quedábamos solamente en esta imagen, podíamos entender que los hospitales habían colapsado. Sin embargo, en el caso de la región Arequipa, no fue del todo así. Desde marzo que se inició esta pandemia, se designó, a partir también de nuestras recomendaciones, al Hospital Honorio Delgado como el Hospital COVID de la región Arequipa, por ser un hospital de nivel 3 y que tiene la cobertura en todo el sistema de referencia de la macrorregión sur. Era justamente este hospital el que con sus condiciones de personal médico, infraestructura, tenía que ser el adecuado para su implementación. Inclusive se llegó a un acuerdo con todo el personal médico de hacer la reubicación de los servicios para que el íntegro del hospital pueda atender a los pacientes COVID. Sin embargo, en abril de este año, el gobierno regional decidió hacer una intervención en la infraestructura del hospital. Pese a que dijimos que iba a ser un problema complicado porque justamente ejecutar obras en este momento de pandemia iba a correr un riesgo. Lamentablemente, la última semana hemos tenido justamente estos problemas. Por un lado, las personas que no han podido ser atendidas en las puertas de los hospitales, y por otro lado, 2 pisos de todo el hospital sin poder
utilizarse porque aún no se había culminado las obras a cargo del gobierno regional. Es a partir de nuestra intervención en donde hicimos las alertas respectivas, hicimos un nivel de supervisión tanto a nivel de ejecución presupuestal y advertimos justamente pues que no es que el hospital haya estado colapsado, sino que lamentablemente por una déficit y mala gestión presupuestal en la ejecución de los recursos públicos, como ustedes pueden ver en la parte final, en donde es el gobierno regional la unidad ejecutora responsable de hacer la obra, en donde de todo el presupuesto transferido que asciende a más de 25 millones por parte del gobierno nacional, no se ha ejecutado de manera eficiente y solamente el gobierno regional advertía una ejecución del 8.4% de su presupuesto. Es a partir de las recomendaciones que hicimos como Defensoría del Pueblo que hicimos las alertas respectivas al propio gobernador, con la finalidad de acelerar la ejecución de las obras porque no se podía permitir tener a los pacientes en las puertas de los hospitales y a partir de ello que no sean atendidos, inclusive perdiendo la vida, pese a que se tenían las áreas desocupadas en el hospital. A eso se suma justamente que también ha habido un déficit de personal en donde ha habido demoras por parte del Ministerio de Salud para la contratación de personal médico para entender este problema. Y conjuntamente con ello, a partir también de la advertencia y alerta que hicimos como Defensoría del Pueblo sobre el problema del oxígeno, se necesitaba justamente abastecer de una red de oxígeno a todas estas camas de hospitalización. Como ustedes ven, se han conjugado múltiples factores que lamentablemente han impedido hasta el día de ayer que este hospital tenga el funcionamiento debido. Gracias a nuestra intervención y a partir de todas las recomendaciones, el día de ayer justamente ya el gobierno regional ha hecho entrega del tercer piso del hospital en donde se han ampliado más de 65 camas de hospitalización. Ya hay el compromiso del gerente regional de salud en ya no mantener a personas en las puertas de los hospitales, justamente para que sean atendidos oportunamente en el hospital. Tras nuestras recomendaciones, hemos justamente advertido que se requiere tener una mayor y eficiente gestión de los recursos públicos por parte del gobierno regional, pero se tiene que tener una articulación permanente con el MINSA justamente para la dotación del personal de salud y de los medicamentos correspondientes. ¿Qué va a pasar después de este periodo de cuarentena en Arequipa? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que lamentablemente con el reporte de la gerencia de salud, los casos se van a ir incrementando. Sin embargo, cuando revisamos la información registrada por el Ministerio de Salud, no concuerda la información que tiene el Ministerio de Salud con la información que se registra diariamente en la Gerencia de Salud. Para el Ministerio de Salud solamente habría 8.374 casos en la región Arequipa. Para la Gerencia Regional de Salud tenemos 19.924 casos en la región Arequipa. Por lo tanto, para tomar las mejores decisiones en las diferentes regiones, recomendamos al Gobierno Nacional y a la Gerencia Regional de Salud a tener una sola información oficial que permitan tomar decisiones de gobierno para atender a los pacientes de Arequipa. Confiamos que sea así porque sin una información clara y oportuna no se van a tomar las mejores decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manrique. Pasamos a la exposición de la doctora Janet Álvarez de la Oficina Defensorial de San Martín. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias también, y con las disculpas del caso por problemas de conexión. Quería señalar el tema de San Martín. San Martín. Es importante tener en cuenta y que cada vez que hay una atención de un paciente en UCI, requiere aproximadamente de 3 a más balones de oxígeno por día. Un paciente crítico podría consumir 2.500 litros en 5 horas. Todo dependerá de su nivel de saturación. En la región San Martín somos 813.381 habitantes aproximadamente. El sistema de salud tiene 3 puntos de atención para el coronavirus. En la zona norte se encuentra el Hospital 21 de Moyobamba,
que atiende a las provincias de Rioja y Moyobamba y comprende a 15 establecimientos de salud. En la parte centro, al Hospital 22 de Tarapoto, que atiende a 7 provincias y comprende 34 establecimientos de salud. La parte sur, el Hospital 21 de Tocache, atiende a la provincia del mismo nombre. El 16 de junio, todas y todos presenciamos la falta de oxígeno en el servicio de neonatología del Hospital 22 de Tarapoto. Hoy, el Hospital de Tarapoto cuenta con 3 plantas de oxígeno, una planta privada, una planta reparada el 1 de julio y otra planta instalada al interior del hospital. Recibe puente aéreo de Iquitos, que vía terrestre está a 3 horas de distancia, y de Ucayali, que está a más de 8 horas en ruta terrestre. Salud también presentó problemas al no poder recibir el abastecimiento de sus proveedores desde Chiclayo, siendo apoyado por el MINSA, y recién desde ayer se encuentra funcionando su nueva planta de oxígeno. Además que tiene que realizar también la compra de 60 balones de oxígeno. Hoy la mirada se centra en Moyobamba, dado que su planta de oxígeno no funciona en toda su capacidad. Debe ser apagado para recargarse. Se provee de 40 balones del puente aéreo que recibe Tarapoto. Compra 25 balones de manera interdiaria y aún se trabaja en instalar la nueva planta de oxígeno, cuyo equipo recién llegó hace 4 días. Se mantiene actualmente, pero puede entrar en una situación crítica en la medida que aumenten los casos. El hospital de Juanjuy y Bellavista también se atienden casos de COVID en instituciones educativas debido a la falta de infraestructura. La falta de oxígeno en la región de San Martín no ha terminado, dado que los contagios van en aumento y se está expandiendo a otros distritos, por lo que se requiere mantener el apoyo del gobierno nacional. Como Defensoría del Pueblo, desde el 13 de mayo alertamos y recomendamos la implementación de ambas plantas, se transparente la información, se controle la entrega de balones a los familiares, se mejore la información hacia ellos, dado que esperan noticias de sus familiares en las afueras de los hospitales. Siguiente. Nuestra sala citacional. El día 1 del inicio del estado de emergencia no registramos ningún caso. En el primer mes registramos 61 casos. Al día 116 estamos registrando nosotros 110.298 casos positivos. Y estamos viendo que al tercer mes ha habido un aumento de 6.537 casos. Hasta ayer tenemos 225 hospitalizados. También tenemos 25 personas en UCI y 425 fallecidos. Siguiente. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué estamos en esa situación? Siguiente, por favor. Entre los variados factores destacamos, al igual que nuestros compañeros, el descontrol en el servicio de mototaxis, que algunas autoridades locales no tomaron las medidas de control para regular realmente su circulación, y por lo menos en Moyobamba se permitió que 250 mototaxis siguieran funcionando durante el estado de emergencia. También teníamos un problema de las aglomeraciones en los bancos. Y esto básicamente no aseguró el distanciamiento ni el uso de las mascarillas. Se tuvo que esperar largas colas porque solamente atendía una persona en ventanilla, como fue en el Banco de la Nación y ahora en los bancos privados. Actualmente tenemos protestas en Tarapoto donde el servicio no se abastece. Los mercados también evidenciaron una falta de control y la venta sin condiciones. Lamentablemente, algunos alcaldes tuvieron limitaciones en la intervención y solamente se reactivó con el tema de los incentivos municipales. Otro gran problema fueron los vuelos humanitarios y el incremento de caminantes que ingresaron sin control por las fronteras de Naranjos, Tocache y Yurimaguas.
La Defensoría del Pueblo en cada uno de estos aspectos ha emitido recomendaciones al gobierno regional, a los municipios, a la PNP, a las subprefecturas, para que permitan asegurar la distancia social, el aislamiento y las medidas de seguridad. Siguiente. Ahora permítanme hablarles sobre Cielito. Cielito es una niña de 11 años de edad, natural del centro poblado de la provincia de Lamas, que vivía con sus padres y su hermanita de 6 años, alumna de primaria, que el 26 de mayo, con una pretina en el cuello, fue encontrada colgada en la viga de su casa. No obstante que sus padres se encontraban en el domicilio. Las razones de su acto se desconocen. Ella era una niña querida por la familia. La pérdida causó un hondo dolor en su madre y su hermanita, que llegó a señalarle a su mamá: mamá, vámonos con mi hermanita. Esta situación despertó las alarmas y no obstante los esfuerzos de la psicóloga de la UGEL, se requirió un trabajo multidisciplinario solicitando la intervención de los psicólogos de salud mental, lográndose que ellas hoy puedan estar mejor. Igual ha ocurrido en otros casos con 2 adolescentes. Asimismo, se ha registrado 3 intentos de suicidio de menores de edad, en donde los menores han señalado que uno de los problemas que ellos tenían era el tema de la exigencia de sus padres en el tema de las tareas de aprendo en casa. La cuarentena está afectándolos y debemos estar alertas a cómo nuestras niñas, niños y adolescentes enfrentan esta cuarentena. Ante ello, la Defensoría del Pueblo también emitió recomendaciones para evaluar las metodologías y coordinar con especialistas de salud mental. Hoy se ha realizado la reducción de actividades pedagógicas, hay acompañamiento socioafectivo a los estudiantes y son monitoreados por los psicólogos, logrando evidenciar su mejoría. También hemos evidenciado en las puertas de los hospitales, las redes sociales, los domicilios, el incremento de contagio, el crecimiento del estrés, la ansiedad, la angustia, la depresión, entre otros, que está afectando nuestro sistema inmunológico. Influye en nuestras defensas, dejándonos expuestos a enfermedades, por lo que hemos considerado importante recomendar que los centros de salud mental comunitarias se reactiven en la región, asuman el liderazgo implementando planes de trabajo promocional preventivo en coordinación con las diversas entidades para promover el autocuidado y el cuidado mutuo comunitario en salud mental, alineado a la política pública y al Plan Nacional de Salud Mental. Finalmente, solicitamos al Gobierno Regional de San Martín asegurar la provisión de oxígeno, publicitar en el portal web y brindar información sobre su abastecimiento por provincias, asegurar la reactivación de los establecimientos de primera atención, se cumpla con el abastecimiento oportuno de medicamentos, equipos de protección, disponer acciones de control, prestar especialmente atención a los pueblos indígenas en la región para incorporar los indicadores que permitan focalizar su atención. A los alcaldes a no descuidar la labor y también a todos a sumarnos a esta nueva convivencia donde protejamos nuestra salud, la de nuestros seres queridos y la comunidad. Gracias. Muchas gracias, doctora Janet Álvarez. Seguidamente vamos a pasar al bloque de preguntas. Hay una pregunta para cada uno de ustedes. Por favor, agradecería puntualidad porque no tenemos mucho tiempo. Para la oficina de Junín, la pregunta puntual es: ¿qué está haciendo la Defensoría del Pueblo para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes en esa región? En el caso de Arequipa, están preguntando también por el tema de los ventiladores mecánicos que han sido primero remitidos, entiendo, al Ministerio de Salud y luego han recibido unos. Quieren saber efectivamente si ya los tienen en la región y si ya están en uso,
para Lisbeth Illanes, lo relacionado a pueblos indígenas. Quisiera mayor precisión de cuál ha sido la notificación epidemiológica, o si se sabe algo respecto a cómo se está tratando las enfermedades en alguna población indígena. Si Defensoría del Pueblo puede poner algún ejemplo de ello, y suman a eso el tema del acceso a alimentos, ¿no? Que también está dando una pregunta adicional. Y en el caso de Janet, precisar también acerca de cuál ha sido la respuesta de las autoridades ediles en las medidas que se deben dictar para regular el centro de abastos, ¿no? Que es donde se está produciendo mayores problemas. Entonces, comenzamos rápidamente, tenemos apenas un minuto por cada uno. Por favor, comenzamos con el doctor Teddy Panis, de la Oficina Defensorial de Junín. Muchísimas gracias. Con relación a los niños, niñas y adolescentes, hay dos líneas de trabajo. Por un lado, la de protección y la de participación. En la línea de protección hemos estado muy atentos a la supervisión de los centros de atención residencial. Hay 8 dentro de Huancayo. La idea era poder supervisar en qué condiciones se encuentran pasando esta pandemia. Además, dentro de la línea de protección, un derecho fundamental de niños, niñas y adolescentes es el derecho a la educación. Hemos supervisado a nivel regional y a nivel de unidad de coordinación territorial, esto significa Pasco, Huánuco y Junín, el servicio, el programa Yo Atiendo en Casa. Hemos podido identificar que algunos alumnos no están recibiendo este servicio y se han hecho las recomendaciones respectivas a las distintas UGELs, porque es desde ese nivel en el que hay que trabajar. Y en la línea de participación hemos reactivado el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, quienes nos reunimos en un Zoom muy parecido a este, y los adolescentes han incluso iniciado una campaña de justificar por qué es un mundo que ha cambiado, es importante mantener la cuarentena. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pasamos rápidamente a la doctora Lisbeth Illanes, por favor. 10 minutos. Bueno, a raíz de la recomendación que la Defensoría del Pueblo realizó a la Red de Salud de Puerto Inca, es que, como ustedes han podido apreciar en la imagen, el personal de salud sale a los pueblos indígenas para sacar pruebas rápidas y saber si efectivamente habían contagiados. Es a raíz de ello que tenemos la información de las personas ya de pueblos indígenas contagiadas. Una de las principales preocupaciones que surgió a la Defensoría del Pueblo fue justamente la entrega de canastas. Se remitió oficios a los 84 municipalidades distritales en la región para que los alcaldes, conjuntamente con su equipo, pueda atender de una manera especial la entrega de canastas a los pueblos indígenas. Se han realizado diversas recomendaciones al gobierno regional desde el programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo para que trabajen un plan en el que puedan atender de manera oportuna a todos los pueblos indígenas en la región. Ha habido ciertos avances, sin embargo, aún no es suficiente. Como hemos podido advertir, la DIRESA nos saca la información de cuántos pueblos indígenas han sido contagiados al día de hoy. Gracias. Muchas gracias, doctor Illanes, por cumplir con el tiempo. El doctor Ángel María Manrique, de la Oficina Defensorial de Arequipa, por favor. Gracias, doctora. El 30 de abril de este año, la Gerencia Regional de Salud envió 14 ventiladores mecánicos a el Ministerio de Salud para su reparación, dado que se encontraban en mal estado en la región. A partir de nuestra intervención y en coordinación con la Fuerza Aérea del Perú, después de ya 30 días, y por nuestra reiterada insistencia, se ha logrado recibir 10 ventiladores mecánicos ya reparados gracias también a la Fuerza Aérea del Perú, y a partir de ello se nos informó que son 4 los que ya no tienen reparación por la antigüedad de los equipos. Sin embargo, lo que urge ahora es justamente que el Ministerio de Salud ponga en funcionamiento el hospital de campaña a cargo del PRONIS, que implicaría tener 30 camas UCI adicionales, así como 100 camas de hospitalización, que como lo hemos visto en la presentación, se requieren porque estamos en un incremento de casos en la región Arequipa.
Muchísimas gracias, doctor Manrique. Pasamos, por favor, a escuchar a la doctora Janet Álvarez de la Oficina Defensorial de San Martín. Gracias, doctora. Con respecto a los mercados, la Defensoría del Pueblo fue insistente en coordinar con cada uno y recomendar a los alcaldes el tema de la itinerancia de manera desconcentrada de los mercados. Algunos han demorado en su implementación y actualmente tenemos ya de manera descentralizada mercados en varias de las ciudades. Aún falta el tema de control de fiscalización y el tema del control de los ambulantes. Se sigue trabajando en ello y hay demora en el procedimiento administrativo, disciplinario y en el trabajo de fiscalización y el apoyo de la Policía Nacional. Muy bien, muchas gracias. Hemos cumplido a cabalidad el primer bloque y ahora permítame, en todo caso, ensayar algunas conclusiones que pueden permitirnos el cierre de este evento, que nos ha permitido escuchar la vocería de la Defensoría del Pueblo en las diferentes regiones. Como todos hemos podido apreciar, las exposiciones nos han mostrado realidades diversas y a su vez problemas semejantes y diferentes. Desde la distribución irregular de un fármaco para combatir el COVID-19, cuyos efectos adversos pueden afectar aún más la salud de las personas que lo consumen. La falta o déficit de un medicamento vital, como es el oxígeno, para las terapias que se tienen que hacer necesariamente a los pacientes para su sobrevivencia, cuando están en un estado de salud crítico o cuando requieren cuidados intensivos. La falta o déficit de este medicamento no solo marcado por digamos, el tema de la existencia del stock, sino que además la provisión a tiempo, ¿cierto? La oportunidad, porque la salud no se puede entender sin la oportunidad en la que se prestan los servicios. Igualmente, en el caso de Arequipa, nos ha demostrado que las trabas burocráticas, la falta de coordinación entre las autoridades y la suficiente articulación ponen en juego la oportunidad también del funcionamiento de un hospital COVID que es vital para la región Arequipa, como es el Honorio Delgado, que también puedo señalar que tiene más de 60 años, ¿no es cierto? Si bien requería una mejoría en su infraestructura, equipos, es importante lo que señaló el jefe de la oficina defensorial, la oportunidad en que si tuviera que hacer esto era significativa para el momento en que estamos, ¿no es cierto? En la medida en que las personas infectadas iban incrementándose a día. Esta es una preocupación porque tiene que entregarse la obra lo antes posible y sobre todo tiene que entrar en funcionamiento. El otro tema importante que nos ha demostrado la doctora Lisbeth Illanes es cómo se está afectando la salud de niños, niñas y adolescentes. Ahí se ha sumado la Oficina Defensorial de San Martín, cuando solo estamos focalizados en la atención o en una primera atención a los pacientes COVID-19 y estamos dejando de atender aquellas enfermedades que son parte de la salud pública en nuestro país. Sobre todo, significa la prevención de la salud de los niños y niñas cuando requiere de que se cumpla el calendario de vacunación. Y ahí me permito precisar lo siguiente. Todas las personas que han expuesto han dado cuenta de cuál es el funcionamiento de los establecimientos de salud denominados hospitales. Como hemos podido evidenciar, no hay data o información muy clara de qué cosas se está haciendo con la atención en el primer nivel de atención. Y esto es vital, porque allí es donde se atienden las enfermedades no transmisibles y se hace prevención y promoción de la salud. Esto es un tema que la Defensoría del Pueblo ya está abordando y va a sacar información lo antes posible, porque también, tardíamente, ciertamente, el gobierno ha señalado de que hay que fortalecer a estos establecimientos de salud. Y eso implica, como bien lo han señalado los expositores, la necesidad de contar con equipos de protección, pero sobre todo para proteger a las personas que atienden en la primera línea. El otro tema importante es la Defensoría debe recordar
el estado de emergencia nacional implica la restricción del ejercicio de derechos constitucionales relacionados a la libertad, la seguridad nacional, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito en territorio. Pero estamos encaminados a una convivencia social, y entonces cuando el gobierno nacional ha anunciado la adopción de medidas diferenciadas con relación a las respuestas para la inmovilización en algunos departamentos cuyos representantes de la Defensoría del Pueblo hoy nos acompañan, entonces también se tendrá que tener en cuenta datos epidemiológicos, es decir, los que va produciendo la región y que son además necesarios para la toma de decisiones sobre esa región. Pero como bien ha quedado explícito, los datos que la Defensoría del Pueblo dan finalmente a la opinión pública, a la autoridad o funcionario competente para tomar decisiones de esta naturaleza, son sumamente importantes y variados, porque el derecho a la salud no solo se agota con la atención a los servicios de salud, cualquiera sea su denominación. Más bien, es transversal a muchas actividades. Señores y señoras, sin salud, en realidad se paraliza el desarrollo del resto de actividades. Entonces, por ello, en este conversatorio hemos privilegiado la atención en este importante sector sin dejar de tener en cuenta los determinantes de salud. Entonces, creemos que es necesario, así como lo exigimos en la presentación de este evento, que las personas, cualquiera sea su motivo o su intención, puedan acceder a la información pública, veraz, confiable y oportuna, para saber exactamente qué es lo que sustenta cada una de las decisiones públicas que las está dando el gobierno nacional y el gobierno regional. Necesitamos, por tanto, también que esa información llegue para poder evaluar la eficacia de las medidas que se están tomando. Hoy día estamos presentando 4 de las 7 regiones que están extendiendo las restricciones en tiempo de cuarentena. Lo que a nosotros nos gustaría saber, y lo vamos a seguir abordando desde la Defensoría del Pueblo, es cuál es la eficacia de esas medidas y cómo está impactando favorablemente en la salud y vida de los peruanos y peruanas. Muchísimas gracias por su atención. Ha sido un gusto crear y tener en este espacio a los 4 representantes de la Defensoría del Pueblo en Huánuco, Junín, Arequipa y San Martín. Y también haber compartido con todos ustedes, los y las participantes, esta reflexión común y preocupante sobre la situación actual. Muchísimas gracias nuevamente y que tengan un buen día.